Un orfebre selecto, Benvenuto Cellini. Bronzino era amigo del orfebre y escultor florentino Benvenuto Cellini, nacido en 1500, tipo egoísta y vanidoso hasta el ridículo, que nos legó una autobiografía espiritual rebosante de enseñanzas. Al leerlas el lector se persuade de su concupiscencia y de su ridícula fatuidad. Cellini era un gran admirador de Miguel Ángel y repetía orgulloso a todo el mundo que Miguel Ángel en persona admiraba mucho las joyas, sagradas o profanas, que Cellini realizaba en su taller y que en verdad eran de innegable belleza. Entre otras, Cellini ejecutó una encuadernación en oro para un misal de Pablo III que éste quería ofrendar al emperador Carlos V. En 1540 Cellini fue llamado a la corte francesa por Francisco I, el generoso mecenas que anteriormente protegiera a Leonardo da Vinci. Cellini tuvo revelación de su arte en Fontainebleau, ante las escayolas manieristas de Primaticcio y de Rosso. Su obra más famosa es un extraordinario salero de oro con pie de ébano, el mar y la tierra, de donde se extraen respectivamente la sal y la pimienta. Aparecen simbolizados por un Neptuno armado de tridente y una bella mujer de fino cuello, constituyendo la más bella y preciosa ornamentación en madera que se haya realizado nunca. Por su parte, Francisco I se hallaba predispuesto a favorecer a Cellini, pero la señora de Tampes, amante regia en aquel entonces, concibió tal odio al artista que éste jugó conveniente volver a su ciudad natal, donde fue muy bien recibido por el gran duque Cosimo de Medici y pudo allí esculpir su obra maestra, el Perseo de bronce, conservado en la logia dei Lanzi de Florencia. Juan de Boloña y Horacio Fontana. Entre los escultores, el mejor del grupo de los manieristas fue Juan de Boloña, que procedía de Flandes y se llamaba en realidad Jean Boulogne. Supo aunar a aquel nuevo estilo con su sensibilidad nórdica, tan atraída por lo material. Esculpió en Florencia su obra rebosante de dramatismo, El rapto de las Sabinas, decoró la logia de Lanzi y provocó la admiración de sus contemporáneos con su Mercurio de bronce. El siglo XVI, sobre todo en su segunda mitad, nos ha legado maravillosas fayenzas. Entre los diversos artistas de esta especialidad destaca Horacio Fontana, que trabajó en Urbino y murió en 1571. Este tipo de cerámica recubierta de un vidrio opaco y poroso a base de estaño constituye un arte procedente de Oriente. La fayenza debe su nombre a una localidad de la Italia central, Faenza, donde se elaboraban en pleno Renacimiento admirables objetos de cerámica, platos y copas espléndidos, pintados con frecuencia tanto en su parte externa como en su interior, de amarillo, azul y verde. Se representaban en ellos escenas bíblicas y mitológicas, con preferencia desnudos masculinos y femeninos. El arte renacentista en Vicenza y Génova. A finales del siglo XVI, el mejor arquitecto del norte de Italia era Palladio. Nació en 1518 en Vicenza, entonces bajo soberanía veneciana. Allí realizó numerosos e importantes trabajos arquitectónicos, entre ellos la Basílica Palladiana, el ayuntamiento, que conserva salas abiertas, decoradas con columnas y un gran salón abovedado con madera. El Teatro Olímpico de Vicenza fue construido según planos de Palladio. El edificio se halla cubierto por excepción, ya que el resto de la construcción sigue el modelo clásico. Consta de un anfiteatro y de una decoración fija con 3 calles en perspectiva. Fue inaugurado en 1584, 4 años después de la muerte de Palladio, con la representación de Edipo, rey de Sófocles. Palladio aportó su importante contribución al desarrollo de la arquitectura religiosa. Se le debe San Giorgio Maggiore, iglesia con claustro para la cual pintó Rafael en aquella época sus monumentos, bodas de Caná. Por otra parte, la mayor originalidad de Palladio consistió en superar las lecciones normativas de la antigüedad, sometiendo a su propio estilo los cánones clásicos. En sus obras, los órdenes arquitectónicos abarcan toda la fachada, aunque los arquitrabes se dividen, las columnas se separan y las ventanas se liberan de cornisas inútiles y no constituyen más que un elemento en el ritmo espacial. Los italianos llaman Génova la superba, la orgullosa Génova, a la célebre ciudad donde se unen las dos rivieras del este o de Levante y la del oeste o de Poniente. La urbe alinea sus casas de vivo colorido en forma de anfiteatro bajo un clima subtropical. Génova, centro comercial importante durante la Edad Media, parecía destinada a aventajar a Pisa, su rival, y disputó a Venecia la hegemonía mercantil en los países del Mediterráneo oriental. En el siglo XVI tuvo su mejor época de esplendor. Galeazzo Alezzi, discípulo de Miguel Ángel, construyó un palacio allí.
Fue probablemente en esta ciudad donde naciera Cristóbal Colón. Otro célebre genovés fue el gran almirante Andrea Doria, que sembró el terror entre los turcos durante casi medio siglo y, sirviendo las órdenes de Carlos V, no cesó de hostigarlos, tanto en aguas griegas como a lo largo del litoral tunecino. Agradecidos, los genoveses dieron a Doria el sobrenombre de Padre y Libertador de la Patria. Bronzino lo pintó con los rasgos de Neptuno, dios del mar, que también, como Doria, fue terror de sus mitológicos enemigos. El palacio de Doria, construido según estilo de Galeazzo, Alessi, es, con sus enormes retratos, sus salas, sus escaleras y balcones, una de las más bellas mansiones patricias que se conservan en el mundo, mostrando una vez más aquel equilibrio y plenitud que caracterizan el Renacimiento italiano. Este equilibrio, escribe René Hugh, nace de la educación perfecta de lo que se percibe y se comprende del mundo, con los medios de representarlo e interpretarlo de que se dispone. Parece que todos los problemas están resueltos o a punto de serlo. Sin embargo, un testigo perspicaz hubiera intuido ya los gérmenes que pondrían en tela de juicio esta certidumbre, basando en otras inquietudes la elaboración de nuevas formas de expresión. La eterna aventura del arte va a continuar. Por otra parte, se trata solo de un aspecto de la eterna aventura del hombre. Renacimiento plástico trasalpino. El arte de los Países Bajos, a fines de la Edad Media. También los artistas de los Países Bajos experimentaron el influjo renacentista, pero tardó cierto tiempo en imponerse allí el movimiento renovador en toda su grandeza. En los Países Bajos, como en Francia e Inglaterra, la pintura se había limitado durante mucho tiempo a decorar arneses para los torneos, a realzar con colores los retablos, las urnas, los pendones e incluso algunos muebles íntimos. Pero el hecho de haberse extendido el gusto por la lectura a ciertos medios intelectuales o privilegiados alentó a los artistas a enriquecer los manuscritos con iluminaciones y miniaturas. Se comenzó por ornamentar las letras floridas y capitales, luego se dedicaron a representar personajes, principalmente en los manuscritos religiosos, Biblias, Evangelios, escritos de los padres de la Iglesia y de los teólogos. A veces, primitivos y tímidos, dibujos tomados del natural ilustraban las obras científicas. La multiplicación de los manuscritos de historia y de literatura no hizo sino desarrollar esta antigua técnica pictórica. Van Eyck, realista y sincero. He estudiado ya el fomento y participación de los duques de Borgoña en el desarrollo y expansión de la miniatura en los Países Bajos. En los últimos tiempos del gótico, de esta arte a la vez precioso y antiguo, elegante y realista, nació la gran pintura borgoñona. Se esperaba a los Van Eyck, escribe Elie Ferrou. No nos asombramos de encontrarlos tan seguros de sí mismos, sin tener casi nada de primitivos, y como si sintieran tras ellos una tradición ya antigua. Eran, en efecto, el desarrollo final del gótico, cuya expresión colorista habían madurado poco a poco entre las páginas de los misales. Jan van Eyck no intentó elaborar un mundo, lo describía, pero con tanta sinceridad que conseguía con ella revelar su profunda poesía. Tampoco intentó realizar retratos psicológicos, se contentaba con reproducir fielmente los rasgos que observaba y el menor matiz de la epidermis, pero así lograba ahondar en las reconditeces más secretas del alma. Arnolfini tiene una cabeza de forma muy rara, ojos fatigados, una nariz larga, una boca grande y orejas como hojas de col. Cruel y preciso, Jan van Eyck no olvida nada. Unos rostros revelan la dureza del ganancioso, otros el gusto por la buena mesa, y todo ello descrito simplemente por detalles en la mirada, en las arrugas o la gordura del personaje. En 1432 Jan van Eyck terminó El Político del Cordero Místico, prestigiosa composición teológica de mentalidad medieval, dirigida hacia el cielo, pero apoyada sólidamente en la tierra y en sus múltiples atractivos. Van der Weyden, el sentimiento trágico de la vida. En el momento en que Jan van Eyck alcanzaba la cumbre de su arte vigoroso, un pintor originario de Tournai se establecía en Bruselas, investido del cargo de portraiteur o pintor de la ciudad. Roger van der Weyden conocía Italia y la técnica de los artistas toscanos, técnica que gracias a él tuvo su primer eco en los Países Bajos, pero siguió siendo tan flamenco como Jan van Eyck. Sin embargo, su naturaleza profunda oponía a ambos maestros. El cantor del Cordero Místico amaba la vida y sus alegrías, tanto como el pintor de la Pietà estaba obsesionado por lo trágico de la existencia. El tumultuoso sensualismo de una Edad Media decadente había engendrado una melancolía que las agitaciones políticas y militares transformaron rápidamente en pesimismo. El abuso de emociones fuertes solo deja en la boca sabor a ceniza, y por ello los relatos de crímenes y de envenenamientos disfrutaban del favor del pueblo.
Un gusto malsano por la sangre y los suplicios se apoderaba de todos en días de revolución. La gente se suicidaba por naderías, como ocurrió en tiempos del Werther. Ha llegado el tiempo en que deseo morir, escribe Antoine de Robert. Roger van der Weyden no intentó ya expresar la verdad de la naturaleza, sino solo la huella de lo divino. No es casualidad que evocara con tanta frecuencia el descendimiento de la cruz. Veía en ello ocasión de pintar la desesperación, la desolación de la Virgen, Stabat Mater dolorosa, Suxta Crucem lacrimosa, y la desesperación también de la humanidad, como expresa Eustache de Champs. No veo sino locas y locos. El fin se acerca en verdad, todo va mal. El ascendiente de Roger van der Weyden, fácilmente perceptible en las primeras obras de Memling, permite suponer que, entre su estancia en Colonia y su establecimiento en Brujas, el maestro del relicario de Santa Úrsula pasó varios años en Bruselas, en el taller del pintor de Tournai. En todo caso, van der Weyden es el lazo que une el arte de Hans Memling con el de Jan van Eyck. Hans Memling, el melancólico. El pintor de los desposorios místicos de Santa Catalina heredó la técnica de sus predecesores, pero la puso al servicio de una concepción de la vida entroncada con la desesperación. Jan van Eyck se detenía casi exclusivamente en la descripción física de su modelo, y Roger van der Weyden intentaba sugerir su vida interior, o más simplemente la piedad resignada. Hans Memling, por su parte, desencarnó al ser humano, lo idealizó, puso en sus rasgos, en su mirada, en su actitud, su propia inquietud y hastío de la vida y de la sociedad. De ahí la impersonalidad de los rostros, que responden casi todos a un tipo único, de mujer o de varón. ¿Qué puede haber más revelador que el retrato de María Morel, llamada la pseudo-sibila? En las escotaduras o incisos de este cuadro, Hans Memling no se ha atrevido a representar ningún paisaje. El menor rastro de verde o el más ligero rayo de sol hubieran sido inoportunos en esta meditación de ultratumba. El rostro de María Morel, de una palidez terrorífica, no parece de carne, tan exangües son los labios de su boca, grande en exceso. La visión apocalíptica de la muerte inmoviliza su mirada helada. Se piensa en las danzas contemporáneas de María Bretaña, de Lübeck, de Reval o de Metnis, en la tumba del cardenal Lagrange o de los versos de Jean Molinet. Ay, pobre pecador, considera de dónde vienes y a dónde irás. Estás de mala materia formado y morirás. Después te pudrirás en la tierra y los gusanos consumirán tu cuerpo. Cuando sea presa de los gusanos, Morel no podrá ya exhibir sus 7 sortijas, su fino collar, ni su dije de piedras preciosas, pero quizás conserve su corpiño rojo y negro, evocador del infierno. Contrariamente a Roger van der Weyden, Hans Memling no poseía el sentido de lo trágico y era incapaz de intensidad patética en sus descripciones de martirios. Por ello, su pesimismo, su deseo de evadirse de la realidad, producen a veces la ilusión de una simple melancolía dulzona. El paradójico Van der Goes. En aquel mundo, en ocasión, solo caben 2 actitudes posibles: la evasión de Memling y la crudeza del lenguaje de Hugo van der Goes, el más genial de los pintores primitivos holandeses, con Jan van Eyck, y que fue un alma atormentada. En su famosa matanza de los inocentes pasa de un extremo a otro, del purísimo amor maternal a la brutalidad militar, y en la coronación de la Virgen, la de Buckingham Palace, ofrece a nuestra contemplación no una fiesta soñada por algún poeta visionario, sino una galería de egocéntricos y de codiciosos. La codicia y el orgullo son los pecados dominantes de tales bienaventurados. Incluso cuando pintó la conmovedora historia de Jacob y Raquel, Hugo van der Goes se burlaba del recogimiento espiritual. Se había vuelto escéptico, a fuerza de haber visto la piedad acompañada del desenfreno, la humildad junto a la ambición. Se parecía a ese su pastor, que presencia con sonrisa maliciosa el casto beso de Jacob. Hugo van der Goes fue el primero que introdujo en sus obras la miseria de los campesinos flamencos. En su tríptico Portinari, el grupo de pastores de rostros expresivos muestra a la vez curiosidad tímica y adoración simplona. La miseria del pueblo aparece expresada con una observación muy superior a la de los cronistas, que también representan a los campesinos como las víctimas propiciatorias de las guerras y rebeliones. Hugo van der Goes, sensible en exceso, no resistió los violentos contrastes de su época. Murió loco en el priorato de Rouge-Cloret, en el bosque de Soignes, en 1482, año del fallecimiento de María de Borgoña.